Jóvenes, buenas tardes. Esta es la materia de gramática 1. Estamos ya en el tema 8 con el tema la relación de complementación. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de los tipos de complementación que podemos encontrar en una oración. En ese sentido, vamos a hablar acerca de la definición de complementación, clasificación de la complementación verbal y complementación nominal. Comencemos entonces. ¿Qué debemos entender por complementación? La noción sintáctica de complementación es la de completar el sentido de dos categorías sintácticas, sea el nombre o el verbo, por lo que se puede reconocer dos tipos de complementación. Complementación verbal, aquellos que completan el sentido del verbo de una oración, y complementación nominal, aquellos que completan el sentido de un sujeto o de otro complemento, pero no del verbo. En este sentido, el texto nos habla acerca entonces de la complementación verbal y la complementación nominal. Entonces vamos a comenzar describiendo en qué consiste la complementación verbal. Dentro de la complementación verbal se pueden reconocer los siguientes tipos de complementos: complemento directo, complemento indirecto, complemento preposicional y complemento agente. Vamos a revisar entonces la estructura del complemento directo. Al considerar los casos de complementación verbal, se debe tomar en cuenta estructuras transitivas, ya sea a nivel de sintagmas, suboraciones u oraciones. Es decir, si nosotros vamos a revisar la estructura del complemento directo, el complemento directo requiere que el verbo debe ser un verbo transitivo, ¿ya? ¿Qué es el complemento directo? Eso es lo primero que debemos entender. El complemento directo, jóvenes, es aquel elemento que recibe la acción del verbo en forma directa. Es aquel elemento que recibe la acción del verbo en forma directa. El complemento directo será el elemento que delimite, precise y concrete la significación del verbo. Ahora, las estructuras que pueden desempeñar la función del complemento directo son tres: un sintagma nominal, sintagma verbal y también la suboración. Vamos a ver cómo se presenta la estructura nominal en función de complemento directo. De manera general, es el sintagma el que asume la función de complemento directo. Veamos las siguientes oraciones. Trajeron la bolsa. Busco a María. Entonces, en estas oraciones lo que nosotros podemos ver es la relación que existe entre el verbo y el complemento directo. Si nosotros analizamos y vemos esta oración, vemos que tenemos el verbo trajeron y además en el verbo nosotros podemos detectar un sujeto implícito, porque si estuviese de manera explícita sería ellos trajeron la bolsa. Pero el verbo nos da la información de persona, ¿no es cierto? ¿Qué trajeron? A la pregunta ¿qué trajeron? La respuesta es un complemento directo, un sintagma nominal que está funcionando como complemento directo. Por lo general, el sintagma nominal siempre aparece como tal, como un sintagma nominal, pero en algunos casos el complemento directo puede estar antecedido de la preposición a. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el complemento directo hace referencia a personas. Pero si este hace referencia a animales o a cosas, la preposición a no se presenta. Entonces, cuando decimos busco a María, ¿qué busco? A María, ¿no es cierto? Entonces, se trata de un complemento directo. El complemento directo que se presenta en la estructura de sintagma nominal es representado por su sustituto, que es reubicado a una posición preverbal. Es decir, el complemento directo puede ser sustituido por su forma pronominal. ¿Y cuál es la forma pronominal
del complemento directo, dependiendo de si la estructura está en singular o en plural, en femenino o en masculino, pueden ser las formas, aquí tenemos lo, la, los, las, que siempre van a aparecer en posición preverbal, es decir, antes del verbo, no al principio de la oración como tal, sino antes del verbo. Entonces, ¿recuerdan ustedes la oración? Decía, vamos a volver a ver, trajeron la bolsa. Y si pronominalizamos el complemento directo la bolsa estaría en femenino y en singular. Por tanto, el sustituto sería la trajeron, ¿verdad? Y si decimos, busco a María, si sustituimos el sintagma nominal que está como complemento directo por el pronominal sería la busco. Entonces, están en esta forma sustituidas por sus pronominales y el complemento directo pasa a la posición preverbal, es decir, antes del verbo. Este proceso de sustitución se denomina pronominalización y es usado como recurso para reconocer al complemento directo. Se debe recordar que el sustituto reemplaza a todo el sintagma nominal, no solamente una parte, sino a todo el sintagma. Tenemos aquí otro ejemplo. Nadie quería ese mueble antiguo. Nadie quería ese mueble antiguo. Donde nadie sería el sujeto de la oración, quería sería el verbo de la oración. ¿Qué quería? Ese mueble antiguo. Y si nosotros pronominalizamos, el sujeto nadie permanece en su posición inicial. Ese mueble está hablando en un sentido masculino, entonces pronominalizamos con la forma lo. Nadie lo quería. Y el complemento directo es sustituido en su totalidad. Pedimos 2 copias del acta. Aquí tenemos en pedimos sujeto implícito y verbo. ¿Qué pedimos? 2 copias del acta. Copias, está en plural y hace referencia a algo femenino. Por tanto, sustituimos de la siguiente manera. Las pedimos. Sustitutos que reemplazan al complemento directo. Ya habíamos dicho, los que reemplazan al complemento directo, dependiendo de si está en masculinos, femeninos, singular o plural, serían lo, la, los, las. Otro recurso para reconocer el complemento directo es el de transformar la estructura oracional a su forma pasiva. Tenemos la oración, transmitieron la noticia. En transmitieron tenemos sujeto implícito, verbo y la noticia sería el complemento directo, porque responde a la pregunta, ¿qué transmitieron? La noticia. Entonces, cuando pasamos esta oración que está en su forma activa a la forma pasiva, el complemento directo cambia de posición y de función sintáctica. Pasa a la posición inicial y funciona como sujeto. Y el verbo transmitieron, que está en una forma activa, pasa a la forma pasiva. Transmitida, que estaría en participio, y además requiere del auxiliar ser en la forma que sea necesaria. Aquí está en pasado, por tanto, el auxiliar debe estar en ese mismo tiempo, pasado, porque el verbo principal va a estar en participio. Y así es como se representa. Ve, pas, que significa verbo en pasiva. Ahora, el sujeto que en esta forma activa estaba como sujeto implícito, pasa como complemento agente por ellos. Entonces, la forma en pasiva sería, la noticia fue transmitida por ellos. Ese es otro recurso para reconocer al complemento directo, porque el complemento directo pasa a funcionar como sujeto y el sujeto pasa a funcionar como complemento agente. Esos muchachos habrían entregado ese paquete.
esos muchachos habrían entregado ese paquete. Tenemos, esos muchachos sería el sujeto de la oración. Aquí las abreviaciones se han cambiado de posición. Esos muchachos habrían entregado ese paquete, donde esos muchachos sería el sujeto de la oración. Habrían entregado sería el verbo que está en una forma compuesta. ¿Qué habrían entregado? Ese paquete. Si cambiamos esta oración a la forma pasiva, encontramos que ese paquete, que era el complemento directo, en la pasiva pasa a funcionar como sujeto. Ese paquete habría sido entregado por esos muchachos, ¿no? Ese paquete sería el sujeto, habría sido entregado, verbo, por esos muchachos, complemento agente. Entonces, hasta aquí hemos visto al sintagma nominal en función de complemento directo. Pero el texto nos dice que el sintagma verbal también puede funcionar como complemento directo. Y dentro de los tres tipos de sintagmas verbales que tenemos en castellano, sintagma verbal de infinitivo, de gerundio y participio, es el de infinitivo el que funciona como complemento directo. Veamos lo que nos dice el texto. Otra estructura que puede cumplir la función de complemento directo es el sintagma verbal de infinitivo. Y aquí tenemos los ejemplos. Ordené subir los paquetes. ¿Qué ordené? Subir los paquetes. Tenemos en ordené, sujeto implícito, verbo de la oración. Y aquí, subir los paquetes sería el sintagma verbal de infinitivo. ¿Por qué? Porque el núcleo de este sintagma es el verbo en infinitivo. Y recordemos que el sintagma verbal de infinitivo tiene las mismas funciones que el nombre. Es decir, puede funcionar como sujeto o como complemento. Para estar seguros de que realmente es un complemento directo, pasamos al recurso de la sustitución. Los ordené. Y en esta oración, los ordené, los sería el complemento directo que está sustituyendo a la forma subir los paquetes, y ordené mantiene su forma, ¿no es cierto? Sujeto implícito más verbo. Tenemos esta otra oración, sugerimos salir temprano por hoy día. Sugerimos sería el verbo de la oración, pero delante tiene un sujeto implícito. ¿Qué sugerimos? Salir temprano por hoy día. Salir temprano por hoy día sería el complemento verbal de infinitivo, que en este caso además tiene añadido un complemento circunstancial dentro de la estructura. Y si nosotros lo sustituimos, lo pronominalizamos, tenemos lo sugerimos. Por tanto, la estructura del sintagma verbal de infinitivo sí está asumiendo la función de complemento directo. Otra estructura que puede funcionar como complemento directo es la suboración. Y vamos a ver cuál de las suboraciones es la que asume la función de complemento directo. En castellano tenemos tres clases de suboración. Suboración nominal, suboración adjetival y suboración adverbial. Veamos cuáles. Una tercera posibilidad estructural para la función de complemento directo es la suboración nominal. Veamos. Ella dispuso que le pagáramos. Ella, sujeto, dispuso, verbo, que dispuso que le pagáramos. Como podemos ver, esta estructura es una suboración, donde aparece un nexo, un complemento y un verbo que contiene sujeto implícito. Y esta es una suboración nominal, que está cumpliendo la función de complemento directo, porque responde a la pregunta, ¿qué dispuso que le pagáramos? Sospecho que lo tendrán a su disposición. Sospecho, sujeto implícito, verbo. ¿Qué sospecho? Que lo tendrán a su disposición. Dijeron que lo traerían a esta oficina. ¿Qué dijeron? Que lo traerían a esta oficina.
Si podemos observar la suboración nominal, jóvenes, si está en función de complemento, siempre va a aparecer después del verbo principal conjugado. Dispuso que, sospecho que, dijeron que, siempre va a aparecer después del verbo conjugado. Y es toda la estructura que está funcionando como complemento directo. ¿Qué dispuso? Que le pagáramos. ¿Qué sospecho? Que lo tendrán a su disposición. ¿Qué dijeron? Que lo traerían a esta oficina. Cabe remarcar que toda la subordinación como estructura asume el papel de complemento directo. Toda la estructura. Y si nosotros recurrimos al recurso de la pronominalización o de la sustitución, tenemos lo siguiente. Ella dispuso que le pagáramos, ella lo dispuso. Sospecho que lo tendrán a su disposición, lo sospecho. Dijeron que lo traería a esta oficina, lo dijeron. Entonces, podemos ver que toda la estructura de la suboración que contiene nexo, complemento, verbo, ¿no es cierto?, es sustituida por la forma correspondiente. Ahora veamos la estructura del complemento indirecto. El complemento indirecto, según algunos autores, es aquel elemento a quien está destinada a la acción del verbo. El autor Mendoza indica que desde el punto de vista sintáctico es la estructura posible de ser sustituida por le o por les. Pero también podemos decir que muchos autores indican que el complemento indirecto es aquella estructura que se beneficia de la acción verbal o que sufre las consecuencias de la acción verbal. Es otra forma de reconocer al complemento indirecto. Las estructuras que pueden funcionar como complemento indirecto son dos, el sintagma nominal y la suboración nominal. Revisemos al sintagma nominal en función de complemento indirecto. El sintagma nominal, mediante cualquiera de sus posibilidades, las cuales son 8, si recordamos el tema de constituyentes de la oración, puede cumplir la función de complemento indirecto. Mi tío compró una computadora para mis primos. En esta oración vemos que mi tío es el sujeto de la oración. Compró, verbo de la oración. ¿Qué compró? Una computadora. Una computadora sería lo que ya hemos revisado, complemento directo. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa compra? Los primos. Entonces aquí dice para mis primos. Una posibilidad de reconocer también al complemento indirecto es que los complementos indirectos siempre están antecedidos por la preposición para o por la preposición a. Entonces, para mis primos sería complemento indirecto. Y como dice Mendoza, esta estructura es posible de ser sustituida por le o por les. Veamos. Para mis primos sería plural y la forma sería, mi tío les compró una computadora. Aquí vemos que mi tío sigue manteniéndose como sujeto, les sustituyendo al complemento indirecto aparece en una posición preverbal. Compró, verbo, ¿qué compró? Una computadora. Entonces, hemos podido verificar que la estructura del sintagma nominal antecedida por la preposición para está cumpliendo la función de complemento indirecto. Tenemos otra oración. Ella conseguirá esos apuntes para ti. Ella, sujeto, conseguirá, verbo, ¿qué conseguirá esos apuntes? Complemento directo. Para ti. Otra vez aquí nos muestra el beneficiario de la acción verbal. Y podemos observar que está antecedido por la preposición para. Como es singular, entonces, en este caso se puede pronominalizar con las otras formas pronominales que tenemos en la lista de los pronombres personales. Ella te conseguirá esos apuntes.
En este caso no es posible decir le porque no se trata de una tercera persona, sino se trata de la segunda persona. Por esa razón, el pronominal es te, no es le. Pero en sentido general se usa más le, les. Pero en este caso preciso se debe utilizar te. Esto nos recuerda que debemos mencionar que los pronominales me, se, también pueden funcionar, ya sea, sobre todo me o te, también pueden funcionar, también nos pueden funcionar como complemento directo o como complemento indirecto. Estos pronominales, te, me, nos, pueden funcionar como complemento directo o indirecto dependiendo de la circunstancia. Si no hay un complemento directo explícito, funcionan como directo. Y si ya hay uno explícito, funcionan como indirecto. Pasemos a la siguiente oración. El presidente entregará los premios a los ganadores. En esta oración vemos que la preposición ya no es para, sino a, que también es otra forma, otra preposición que antecede al complemento indirecto. Veamos, dice, el presidente, sujeto, entregará, verbo, que entregará los premios, complemento directo. ¿A quiénes? ¿Quiénes serán los beneficiarios? Los ganadores, a los ganadores. Y si nosotros pronominalizamos esta estructura, tenemos, el presidente les entregará los premios. Entonces aquí hemos podido ver cómo el sintagma nominal puede funcionar también como complemento indirecto. Pasemos a revisar a la estructura de la suboración en función de complemento indirecto. La segunda estructura que puede asumir la función de complemento indirecto es la suboración nominal. Otra vez aquí recurrimos a la suboración nominal, que por lo general va introducida por el nexo que o también quién. Veamos. Otorgarán una beca a quien presente el mejor proyecto. Otorgarán, verbo, y por delante estaría el sujeto implícito que debe ir entre paréntesis, que otorgarán una beca, complemento directo. ¿A quién? A quien presente el mejor proyecto. Aquí la estructura de la suboración comienza con quién, que está funcionando como nexo y también como sujeto de la oración. Presente, verbo, el mejor proyecto, complemento. Y como recordamos, siempre debe ir antecedida de la preposición a o para. En esta segunda oración, al que salga en tercer lugar, le darán un premio consuelo. En este caso sería al que, en este caso al en vez de a solamente, salga en tercer lugar, le darán un premio consuelo. En esta oración vemos que se repite el complemento directo, porque por un lado tenemos al que salga en tercer lugar, complemento indirecto, pero también tenemos le, complemento indirecto. Si podemos ver la pronominalización, tenemos, es posible, por tanto, hacer también la pronominalización. Le otorgarán una beca. Si volvemos atrás, sería la pronominalización del primer caso. Ahora, si pronominalizamos el segundo, tendríamos, le darán un premio consuelo. Y ahí podemos verificar que existían dos complementos indirectos. Este que está en forma explícita y el otro que está en forma pronominal, pero está haciendo referencia al mismo complemento indirecto, solo que aparece en esa forma. Pasemos ahora a revisar la estructura del complemento preposicional. Otro de los complementos verbales sería el complemento preposicional, que es muy similar al complemento directo, pero se diferencia de este por la presencia de las preposiciones. El complemento preposicional
como decíamos anteriormente, se parece mucho al complemento directo, sin embargo, presenta algunas diferencias que la caracterizan. Primero, sería imposibilidad de pasiva. El complemento directo puede pasar a la voz pasiva, pero el complemento preposicional no. Diferentes sustitutos en la pronominalización. Los pronominales que sustituyen al complemento directo serían lo, la, los, las, pero al complemento preposicional los sustituyen los pronombres personales. En la pronominalización, el sustituto se mantiene, el sustituto se mantiene en posición postverbal y la preposición no es eliminada. Hemos visto que en las dos anteriores, tanto complemento directo como indirecto, los complementos cambian de posición cuando están pronominalizados a posición preverbal, pero en el complemento preposicional no, se mantienen en el mismo lugar. Veamos algunos ejemplos. Ana piensa en sus hermanos. Ana, sujeto, piensa, verbo, en sus hermanos. La presencia de esta preposición en a mí me hace reconocer a esta estructura como complemento preposicional. Y vemos que cuando los pronominalizamos tenemos Ana piensa en ellos. La preposición no desaparece, tampoco es parte de la pronominalización. Y por otro lado, el sustituto del complemento preposicional no son los pronominales, sino los pronombres personales. Ahora, las estructuras que pueden asumir la función de complemento preposicional son el sintagma nominal y la suboración nominal. Sintagma nominal. Creemos en ese mensaje. Creemos, verbo con sujeto implícito, en preposición, ese mensaje. Entonces vemos que el sintagma nominal sería ese mensaje. La preposición en no sería parte del sintagma, sino es el antecedente del complemento preposicional. Creemos en él cuando es sustituido. ¿Dudas de tus compañeros? ¿Dudas de ellos? Hablaremos de varios temas interesantes. Hablaremos de ellos. Otra estructura que puede funcionar también como complemento preposicional es la suboración. Y veamos algunos ejemplos. Pensaron en que tú les darías la solución. Pensaron, sujeto implícito, verbo, preposición, que tú les darías la solución. Suboración nominal, que contiene nexo, nombre, complemento, verbo y otro complemento. Y cuando pronominalizamos, se pronominaliza toda la estructura que vemos aquí, está subrayada. Y sería, pensaron en ello. Tratamos de que todos tengan la misma oportunidad. Tratamos de ello, aunque no suena muy aceptable esta estructura, pero es lo que resulta después de la sustitución. Dudo de que alguien pueda presentar una mejor oferta. Dudo de ello. Entonces vemos que toda la estructura subrayada es sustituida por el pronombre. Entonces, esa es la característica de del complemento preposicional. La presencia de preposiciones como en, de, con, pero no las preposiciones a o para, que son los que anteceden al complemento indirecto. Ahora veamos el último complemento de los verbales, complemento agente. Se debe indicar inicialmente que este complemento siempre está precedido por la preposición por, otra preposición que antecede al complemento agente, que es la marca estructural para este tipo de complemento. Esta preposición forma de la estructura sintáctica pasiva y no del complemento agente. En castellano, las estructuras que pueden desempeñar la función de complemento agente serían otra vez un sintagma nominal y una suboración nominal.
Sintagma nominal. Nosotros podemos ver la medida fue propuesta por los estudiantes. La medida, sujeto, fue propuesta, verbo en pasiva, porque el verbo principal está en participio y requiere de del verbo auxiliar ser en su forma, en este caso pasada. La presencia de la preposición por y la estructura del sintagma nominal, los estudiantes. Esta sería la forma de la estructura de un complemento agente, que el verbo está en pasiva y el sintagma nominal está antecedido por la preposición por. En estos casos, la sustitución también es posible, igual que en el complemento preposicional por pronombres personales y sin omitir o sin que desaparezca la preposición por. La medida fue propuesta por ellos. Ningún proyecto será reconocido por la supervisora. Ningún proyecto será reconocido por ella. Esta recomendación debe haber sido enviada por el director. Esta recomendación debe haber sido enviada por él. En los tres casos podemos ver que el verbo principal está en participio. Propuesta, reconocido, enviada. Y también la presencia del verbo ser en una de las formas, ya sea presente, futuro o participio también. Debe haber sido enviada por el director, ¿no? Y también vemos su respectiva sustitución. Veamos ahora la suboración nominal en función de complemento agente. Por lo general, el nexo quién o quiénes es empleado como sujeto de la suboración. El concurso será ganado por quien obtenga mayor puntaje. Otra vez, introducido por la preposición por y la forma de la suboración nominal, quien obtenga mayor puntaje. Esas cartas parecen haber sido remitidas por quienes desconocen nuestra organización. En este caso, cuando estamos hablando de la estructura de la suboración nominal, la pronominalización no es aplicable en estos casos por el problema de la falta de precisión referencial que es indispensable en la relación deíctica que se establece con la presencia de los sustitutos. Sin embargo, sí podemos ver que toda la estructura de suboración nominal funciona como complemento agente. Y pasaríamos a la complementación nominal. Cuando hablamos de la complementación nominal, hacemos referencia que la complementación ya no es complemento verbo, sino complemento sujeto o complemento con otro complemento. Dentro de la complementación nominal tenemos dos clases de complementos, el complemento de sujeto y el complemento de complemento. Los verbos que permiten este tipo de complementos evidentemente son muy pocos, pero al mismo tiempo tenemos que considerar que con algunos de estos verbos, sobre todo ser y estar, existe un elevado porcentaje de frecuencia en el discurso. Es decir, cuando queramos reconocer complemento de sujeto, primero tenemos que verificar la presencia de una de las formas del verbo ser, estar. En castellano son 5 las estructuras que pueden desempeñar esta función de complemento de sujeto. Inciso A, sintagma adjetival. Inciso B, sintagma nominal. Inciso C, sintagma verbal de infinitivo. Inciso D, sintagma preposicional. E inciso E, suboración. Pasemos a detallar cada una de estas estructuras en función de complemento de sujeto. Sintagma adjetival. Cuando un adjetivo asume la función de complemento de sujeto, la modificación del adjetivo está mediatizada por el verbo. Pese a ello, el adjetivo sigue exhibiendo la marca de concordancia de género y número. En el ejemplo, los dos están felices. Los dos sería el sujeto. Están, verbo, y vemos aquí que es la forma plural del verbo estar.
Felices sería el adjetivo, o perdón, el sintagma adjetival que está asumiendo la función de complemento de sujeto. También podemos observar que felices no hace referencia al verbo están, sino al sujeto los dos. El muchacho es muy listo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que si el sujeto está en masculino, el adjetivo o el sintagma adjetival también presenta la concordancia de género y también de número. El muchacho sería sujeto, es, verbo, muy listo, sintagma adjetival en función de complemento de sujeto. Cristina quedará realmente complacida. Cristina, femenino, quedará, en este caso excepcional, quedará, que puede ser sustituido por será. Cristina será realmente, o estará, perdón, estará realmente complacida. Realmente complacida, sintagma adjetival en función de complemento de sujeto. Algo importante que tenemos que aclarar es que muchas veces la estructura del complemento de sujeto es confundida con un adverbial. Veamos. Tenemos, Grover caminaba pensativo. Grover caminaba lentamente. El verbo caminaba puede tener una forma como complemento de sujeto y otra como complemento circunstancial. Si decimos, Grover caminaba pensativo, pensativo hace referencia al sujeto Grover. Por tanto, pensativo será complemento de sujeto. Pero si decimos Grover caminaba lentamente, lentamente ya no hace referencia al sujeto, ¿verdad? Entonces aquí lentamente ya no es complemento de sujeto, sino es un adverbial. Alicia caminaba pensativa. Alicia camina lentamente. Lo mismo que Grover caminaba pensativo. El complemento de sujetos puede ser pronominalizado. Los dos están felices. Los dos lo están. Aunque no es complemento directo, pero sí puede ser sustituido por las formas en las que se sustituyen los complementos directos. Otra estructura que puede funcionar como complemento de sujeto, dijimos que es el sintagma nominal. El sintagma nominal es una segunda opción como estructura para asumir la función de complemento de sujeto. La concordancia se limita al número. José Luis es el nuevo ayudante. José Luis, sujeto, es, verbo. El nuevo ayudante, complemento de sujeto. Y la estructura sería un sintagma nominal. Alfredo y Lourdes serán nuestros profesores. Alfredo y Lourdes, perdón, sujeto de la oración, serán verbo ser o estar en su forma de futuro, verbo, nuestros profesores, sintagma nominal en función de complemento de sujeto. En esta clase de oraciones se puede cambiar el orden de los sintagmas nominales cambiando también sus funciones. El nuevo ayudante, sujeto, es verbo José Luis, complemento de sujeto. Nuestros profesores, sujeto, serán verbo Alfredo y Lourdes, complemento de sujeto. El empleo del sintagma nominal como complemento de sujeto está condicionado al uso del verbo ser y a veces también estar. Sintagma verbal. Una tercera posibilidad estructural para la función de complemento de sujeto es el sintagma verbal de infinitivo. Amar es vivir. Aquí vemos que amar está en función de sujeto, es verbo de la oración, vivir, sintagma verbal de infinitivo en función de complemento de sujeto. En este caso, el sintagma solamente contiene un elemento, que sería el verbo en infinitivo. Pero en nuestros otros dos casos, el sintagma verbal es más amplio. El asunto es convencer a los demás. Nuestro objetivo sería lograr la mayor participación. Toda la estructura estaría funcionando como complemento de sujeto.
El sintagma preposicional es otra estructura que puede funcionar como complemento de sujeto. Una diferente opción estructural es el sintagma preposicional. Muchas veces las gramáticas ignoran este hecho o lo analizan como sintagma con función adverbial. Demostraremos que estos sintagmas preposicionales no tienen función adverbial, sino que están vinculados directamente con el sujeto en una relación de complementación. Veamos los ejemplos. María está en ayunas. María parece estar en ayunas. María parece en ayunas. Ellas están en apuros. Ellas parecen estar en apuros. Ellas parecen en apuros. Casi todos son de confianza. Casi todos parecen ser de confianza. Casi todos parecen de confianza. En todos los casos vemos que cuando decimos María está en ayunas hace referencia a María. Ellas están en apuros hace referencia a ellas. Casi todos son de confianza, también hace referencia al sujeto. La dislocación es posible entre el sujeto y el sintagma preposicional, sin embargo, no se intercambian las funciones sintácticas como en el anterior caso. En ayunas está María. En ayunas seguiría siendo complemento de sujeto y María sujeto. En apuros están ellas, lo propio, complemento de sujeto y sujeto. Otra característica sintáctica del sintagma preposicional en función de complemento de sujeto es la posibilidad de la pronominalización. Al igual que los adjetivos, el sustituto es lo. María está en ayunas. María lo está. Ellas están en apuros. Ellas lo están. En este caso, todo el sintagma preposicional es sustituido por lo. La suboración en función de complemento de sujeto. Esta es la última estructura que también puede funcionar como complemento de sujeto. Ramiro es quien debe presentar la propuesta. Ramiro, sujeto, es verbo, quien debe presentar la propuesta, complemento de sujeto. Ellos fueron los que pagaron al contado. Sujeto, verbo, otra vez el verbo ser en su forma pasada, y la suboración en función de complemento, complemento de sujeto. Es posible recurrir a la dislocación con cambio de función sintáctica. Quien debe presentar la propuesta, en este caso sería sujeto, es Ramiro, complemento de sujeto. Los que pagaron al contado fueron, al contado, sujeto, fueron, verbo, ellos, complemento de sujeto. Y bueno, no sé si lo dijimos o no, la suboración es la suboración nominal, la que asume la función en los primeros ejemplos, complemento de sujeto, y en los segundos, sujeto. El verbo ser debe ser empleado de manera exclusiva en estas estructuras. Hasta ahí, todas las estructuras que funcionan como complemento de sujeto. Pasemos ahora al último complemento nominal, que sería el complemento de complemento. Este complemento, por lo general, es ignorado por la gramática tradicional. Se trata de un complemento nominal, es decir, una estructura que complementa a otra estructura, que a su vez es el complemento directo del verbo principal. Es decir, vamos a tener en este caso un sujeto, un verbo, un complemento directo y un complemento de complemento que va a estar completando el sentido del complemento directo. Las posibilidades estructurales para este complemento de complemento parecen ser el sintagma adjetival, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Veamos al sintagma adjetival en función de complemento de complemento. Quiero mi sopa muy caliente. Quiero tendría sujeto implícito, verbo, mi sopa sería el complemento directo y el sintagma adjetival muy caliente sería el complemento de complemento. Si comprobamos
que la expresión muy caliente no es parte del complemento directo mi sopa, debemos tomar en cuenta dos recursos sintácticos, la dislocación y también la pronominalización del complemento directo. Dislocación. Quiero muy caliente mi sopa. La dislocación hace referencia al cambio de posición de las estructuras. Aquí, muy caliente, complemento de complemento, estaría antes del complemento directo, que sería mi sopa. Y se puede realizar esa dislocación. Pasemos ahora a revisar la pronominalización. Quiero mi sopa muy caliente puede ser sustituida por la quiero muy caliente. Entonces, muy caliente como complemento de complemento no es parte de la sustitución del complemento directo. Por tanto, el sintagma adjetival sí está asumiendo la función de complemento de complemento. El sintagma nominal es otra estructura que puede asumir la función de complemento de complemento. Veamos el ejemplo. Designaron a tu papá gerente de la empresa. En designaron tenemos sujeto implícito y también tenemos verbo. A tu papá, complemento directo. Y gerente de la empresa sería complemento de complemento. Si lo pronominalizamos, tendríamos lo designaron gerente de la empresa, donde lo está sustituyendo al complemento directo a tu papá. Pasemos. Otra estructura que también puede funcionar como complemento de complemento sería el sintagma verbal de infinitivo. Veamos los ejemplos. Esto yo considero saber tocar, aunque las formas de presentarse no son muy usuales. Esto sería complemento directo, yo, sujeto, considero, verbo, saber tocar, complemento de complemento. Aunque podemos dislocar y decir, yo considero esto, saber tocar, o a esto. La gente a eso llama tener educación. La gente, sujeto, a eso, complemento directo, llama verbo, tener educación, complemento de complemento. En ambos casos vemos saber y tener serían los núcleos del sintagma verbal de infinitivo. Cuando la estructura del sintagma verbal de infinitivo hace de complemento, la pronominalización del complemento directo es posible. Esto yo considero saber tocar. Yo lo considero saber tocar. Lo está sustituyendo a esto. La gente llama a eso tener educación. La gente lo llama tener educación. A eso estaría sustituido por lo. La transforma a la forma pasiva del complemento directo también es posible y el complemento de complemento pasa a funcionar como complemento de sujeto. Veamos. Eligieron a nuestro representante, presidente del club. Eligieron contiene sujeto implícito, verbo. A nuestro representante, complemento directo. Presidente del club, complemento de complemento. Ahora, si cambiamos a la voz pasiva, tendremos que nuestro representante, complemento directo, pasa a funcionar como sujeto. Eligieron, se transforma en fue elegido. Y presidente del club sería complemento de sujeto. Aquí no hay complemento agente. ¿Por qué? Porque no existe la presencia de en la preposición por. Finalmente, debemos indicar que estas dos estructuras, complemento de sujeto y complemento de complemento, tienen mucha relación entre sí, porque indican una complementación nominal y cierta correferencialidad como base, es decir, ambos tienen el mismo referente. Hasta aquí, jóvenes, el tema número 8.